Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 2 del parcial número 1 de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, vamos a revisar qué es lo que se nos pide hacer. Ok, aquí tenemos el ejercicio número 2, que es un problema de aplicación de las integrales en el campo de la física, más precisamente al movimiento vertical o también conocido movimiento de caída libre. Entonces dice que en el presente problema trabajaremos en el sistema metro, kilogramo, segundo, que ese es el sistema internacional, y aproximaremos el valor de la gravedad por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vemos que la gravedad se representa por G. Y también entenderemos que la velocidad hacia arriba es positiva y hacia abajo negativa. Listo, entonces nos dicen que desde el nivel del suelo se tira o se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30,923 metros por segundo. Y nos piden a calcular en qué instante la velocidad de la pelota es de 5,657 metros. Es decir, tenemos que calcular el tiempo que ha transcurrido para el cual la velocidad va a ser de 5,657 metros. Y después nos dicen a qué distancia está la pelota del suelo cuando alcanza la velocidad del punto anterior. Es decir, cuando ha transcurrido ese tiempo, eh, para que la velocidad sea de 5,657, ¿a qué altura estará la pelota? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí, vamos a ver la situación. Voy a poner aquí una recta para hacer una ilustración de lo siguiente. Supongamos que este es el suelo, ¿no? Supongamos que este es el suelo. Y desde el suelo se lanza verticalmente una pelota hacia arriba. Vamos a hacer aquí, ahí, verticalmente. Voy a hacer una flechita aquí. Y aquí voy a dibujar la pelota. Voy a dibujarla en otro color para representar, para ilustrar, ¿no? Aquí, digamos que está la pelotita que se está lanzando verticalmente hacia arriba. Ella pues va, 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 ¿cierto? Ahora, miren lo siguiente. Vamos a ver datos, los datos que nos da el problema. Sabemos que ella se lanza con una velocidad inicial, que la vamos a poner v sub 0. Vamos a escribir, vamos a hacer notación, que la notación en estos problemas es muy importante. Le vamos a poner v sub 0 igual a 30,923, vamos a escribir la coma más abajo, 923 metros por segundo. Esto es podemos ponerle aquí el nombre para no olvidarlo, velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Sí? Simplemente estamos sacando los datos que se nos dan. Además, sabemos que la gravedad ya está fija. La gravedad se nos da, sabemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros sabemos que la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Es un vector que siempre apunta hacia abajo. Pues esta es la gravedad. Y como siempre apunta hacia abajo, la gravedad hacia abajo va a ser positiva. O sea que como el movimiento es hacia arriba, vamos a decir que la gravedad es negativa. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Como el movimiento es en contra de la gravedad, debemos poner menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es en contra de la gravedad. ¿Listo? Que eso además es lo que hace que la velocidad se vaya reduciendo hasta que se hace cero y el objeto en algún momento pierda toda la velocidad, es decir, la velocidad, cuando la velocidad es de cero, alcanza la altura máxima y el objeto, por el mismo efecto de la gravedad, empieza a caer.
Entonces, todo tiene sentido. Además, hay un dato implícito. ¿Cuál es el dato implícito? Recuerden que este es el suelo, ¿cierto? Suelo. Como ese es el suelo y la pelota es lanzada desde el suelo, significa que la altura inicial es de 0 metros. O 0, simplemente 0. Entonces vamos a etiquetarnos para no perdernos. Esta es gravedad. Gravedad y esta es altura inicial. ¿Listo? Ahora, para la parte A del problema, a nosotros se nos pide calcular el instante t, ¿cierto? No sabemos para qué instante t. La velocidad es de 5,657 metros por segundo. Queremos calcular eso. ¿Para qué tiempo o cuánto tiempo ha transcurrido para que la velocidad sea de 5,657 metros por segundo? ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa sabemos nosotros? Pues sabemos que la velocidad es la integral de la aceleración. Entonces con eso vamos a trabajar ahora. ¿Listo? De la siguiente manera. Vamos a ver. La velocidad sabemos que es la integral de la aceleración, pero en este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad integrado respecto al tiempo. Entonces, esta integral, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la gravedad, que es constante, multiplicado por el tiempo, que es la variable, más una constante, una integral indefinida. Pero esa constante esa constante va a ser ¿quién? La velocidad inicial. ¿Por qué? Porque observe que la gravedad multiplicado por el tiempo nos da unidades de velocidad y esto también es pues la velocidad inicial. ¿Ok? Ahora, simplemente observe que de aquí tenemos lo siguiente. Esto es equivalente a tener, vamos a poner aquí, esto es equivalente a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos calcular el tiempo. Entonces vamos a reemplazar los datos dados. Sabemos que B vale 5,657. Después ponemos las unidades. Bueno, si quieren ponemos las unidades, no hay problema. Ponemos las unidades, metros por segundo, igual a la gravedad. Pero recuerden que la gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo más la velocidad inicial que es de 30,923 metros por segundo. ¿Listo? Ahora observe que si yo paso a restar, voy a despejar a t, voy a pasar a restar el 30,923 y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por t es igual a 5,657 metros por segundo menos 30,923 metros por segundo. O sea que esto es equivalente a tener que t es igual, mire que aquí puedo despejar, lo siguiente. Voy a hacer la operación. Vamos a ir a la calculadora. Vamos a ir a la calculadora a hacer la operación para ir reduciendo cosas allí. Entonces vamos a la calculadora online. Use su calculadora. ¿Qué tenemos? 5,657 menos 30,923. Perdón, vamos a poner aquí menos 30,923. Eso nos da menos 25,266. Entonces esto nos da menos 25,266 dividido, porque ya estoy despejando, te paso el menos 9,8 a dividir. Entonces observe que aquí arriba esto es metros por segundo,
Y acá abajo esto es metros por segundo al cuadrado, que cuando cancelemos todas las unidades solamente va a quedar segundo, que es la unidad de tiempo. ¿Está bien? Ahora, observen que simplemente ahí tenemos que hacer la división. Tenemos esto que dividirlo entre menos 9.8. Y eso nos da como resultado 2.5778. Vamos a dejarlo allí solamente con esos decimales ahí. Entonces nos da 2,5778. ¿Qué es lo único que sobrevive? Pues segundo, que es la unidad de tiempo. Listo. Entonces, este es el tiempo o el tiempo que ha transcurrido después de haber lanzado la pelota para que la velocidad sea de 5.657. Listo. Entonces miren que no es nada difícil hacer eso. Ahora, esa sería la parte A. Vamos a hacer la parte B. Así que necesitamos una nueva página para la parte B. Para la parte B, ¿qué nos pide el problema? Vamos a recordar, vamos a ir nuevamente al problema. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿a qué distancia está la pelota del suelo cuando alcanza la velocidad, ¿cierto? La velocidad que se nos dio anteriormente en la parte de la parte A. Ok, entonces miren que lo que nos están preguntando es, mira, ¿cuál será la altura H? Que no sé cuál es. eh, ¿Cuál es la altura H para que la pelota tenga o esta velocidad de 5,657 metros por segundo? No sabemos a qué altura está justo cuando la velocidad de 5,657. Que además nosotros sabemos que cuando la velocidad de 5,657 sabemos cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces, eso es una ventaja. Ahora, sabemos que, sabemos que la altura no es más que la integral, no es más que la integral de la velocidad respecto al tiempo. Pero recordemos que la velocidad ya sabemos que es la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial, todo esto integrado respecto al tiempo. O sea que esto no es más que integrando respecto a t, observe que nos va a quedar, ojo que g es constante, estamos integrando respecto a t, entonces nos va a quedar, la integral de t es t al cuadrado, un medio de t al cuadrado multiplicado por g, entonces nos quedaría un medio de g por t al cuadrado, más la velocidad inicial también es constante, integrado respecto al tiempo, nos queda más t, más la constante, pero aquí la constante debe estar en unidades de distancia, ¿sí? Es decir, aquí la constante va a ser la altura inicial, ¿ok? Pero recordemos de los datos que sacamos anteriormente que esta altura inicial es 0, ¿ok? Y además sabemos cuánto da la velocidad inicial y sabemos cuánto es la gravedad y también sabemos cuánto es el tiempo, porque el tiempo lo acabamos de calcular. Entonces, así, ¿cierto? La altura será de un medio. Voy a trabajar sin unidades para no confundirnos. Ya sabemos que esto nos debe dar en unidades de longitud, es decir, en metros, para no poner las unidades y no hacer confusiones. Simplemente voy a poner menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el tiempo? Recordemos que el tiempo es el que acabamos de calcular ahora rato, que nos dio 2,578. Esto al cuadrado. Más la velocidad inicial, recordemos que era 30,923 por el tiempo, que es el mismo, 2,578. Miren que aquí cuando multipliquemos metros por segundo por metros, solamente queda segundos. Y acá tenemos metros por segundo al cuadrado. Y este segundo aquí, este tiempo a ser elevado al cuadrado, va a quedar segundo al cuadrado. Se cancelan los segundos al cuadrado y pues siempre va a quedar unidades de longitud. Es decir, en este caso metros. Por eso no hay problema si no las ponemos. Entonces, h va a ser igual. Entonces, un medio por menos 9.8 no es más que menos 4.9
esa operación es fácil, por 2,578, 578 al cuadrado, más, eh, bueno, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a ir a la calculadora para no escribir tanto eso, el 30,923 por 2,578. Entonces vamos a la calculadora, 30,923 por 2,578. Eso nos da 79,719. Le vamos a poner 79,719. Ahora h va a ser igual a, vamos a hacer la multiplicación, menos 4,9 por 2,57578 al cuadrado. A ver qué nos da. Entonces nos va a dar 4,9 por, vamos a poner el paréntesis, 2,578. Aquí debemos elevar al cuadrado esto. Y eso nos da 32,565. Pero negativo, ¿no? Menos 32,565 más 79,719. Recordemos que todo esto está en unidades de metros. Entonces, esto es igual. Simplemente vamos nuevamente a la calculadora. Como este resultado es negativo, vamos a multiplicarlo por menos 1 que nos quede negativo. Y a eso le vamos a sumar los 79,719. Y nos da 47,153. O sea, esto nos da 47,153. Y aquí sí podemos poner la unidad final, que es metros. Entonces, a esta altura se encuentra la pelota cuando la velocidad es de 5,657 metros por segundo. Y el tiempo transcurrido para ello es de 2,578 segundos. Entonces es un problema que en realidad no es difícil, solamente hay que tener claro cómo escribimos, las fórmulas, ¿no? Cómo obtenemos la fórmula de la velocidad y al mismo tiempo la fórmula de la distancia recorrida, que en este caso es un movimiento vertical, pero también funciona si es un movimiento horizontal. Vamos a ver aquí. También funciona si es un movimiento horizontal. Simplemente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la velocidad es la integral de la aceleración y que la distancia recorrida es la integral de la velocidad. Simplemente eso. ¿Ok? Entonces espero que esta solución se haya entendido y que eh, hayan comprendido un poco más acerca de este tema.